Entonces vamos a darle a esta vaina. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando sobre las variables termodinámicas, ¿sí o qué? Definimos la presión, el volumen, la temperatura, ¿sí o qué? Y luego acá estuvimos estableciendo que entonces a medida de que esta propiedad termodinámica, que era la temperatura, cambiaba en un sistema en particular, entonces cuando por ejemplo se le suministraba temperatura a este cuerpecito, supongamos que es un cubito de acero, entonces este cubito de acero iba presentando un aumento en la distancia promedio entre átomos, ¿cierto? Supongamos que esta distancia se llama L. Entonces ese crecimiento se iba dando a lo largo de la dirección longitudinal con un delta de L, ¿cierto? Y que este delta de L era cómo cambiaba la longitud inicial del cuerpo según las características del cuerpo, el material, si era de cobre, aluminio o acero, y veíamos pues que este cambio se presentaba gracias al cambio en la temperatura, ¿cierto? Entonces, lo que me quedó haciendo falta contarles es que en estos sistemas en particular vamos a suponer que nuestros cuerpos son los que estudiamos, pues, que los cuerpitos que estudiamos son isotrópicos, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es isotrópicos? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene, por ejemplo, una plaquita y que solo le está estudiando cambios a lo largo de una dirección, entonces que el material que es de acero, cobre o aluminio siempre va a tener el mismo coeficiente lineal promedio, ¿cierto? Por ejemplo, miren que en esta plaquita, uno de una cepilla, que uno también le podría hacer un estudio de su crecimiento a lo largo de la otra dirección, ¿cierto? La otra dirección sería esta. Entonces, él va a presentar un crecimiento a lo largo de la dirección perpendicular y a lo largo de la dirección, ¿cómo se dice esto? Horizontal, ¿sí o no? Entonces, miren que aquí el delta que usted estudia a lo largo de las direcciones que usted estudia es proporcional a los grados de libertad que tiene el sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted le analiza el crecimiento a lo largo de X, aquí me sale un solo grado de libertad porque usted solamente está estudiando un crecimiento lineal. Pero si usted está estudiando un crecimiento en dos direcciones, entonces usted tiene aquí X y tiene Y. Y cuando uno tiene dos direcciones asociadas, ya no tiene una longitud, ¿sí o qué? Sino que usted tiene como base por altura. Entonces eso le va a dar un delta de área. Entonces cuando usted estudia ya crecimientos en dos dimensiones, entonces aquí le sale eso como un 2 veces alfa. Obvio, usted ya está estudiando es un crecimiento en área y eso se da por gradientes de temperatura. Entonces como que el carretacito es que aquí le va a salir los 2 grados de libertad asociadas a esas dos direcciones de crecimiento que hay allá. ¿Listo? O pues que estamos asumiendo que los materiales que vamos a estudiar son isotrópicos, que cambian igualito para las dos direcciones. Y el último cambio sería pensando pues en el cubito. Este sí me va a quedar muy feo dibujado, pero más o menos para que ustedes se lo imaginen. Este sería el cubito y las tres direcciones, pues obviamente sería esta, tin, 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 esta, paquete, y para atrás, y esta. Chan, chan, chan. Entonces aquí ya tendríamos X, Y y Z. Entonces los cambios serían en volumen, ¿sí o qué? Entonces serían cambios volumétricos, tengo 3 grados de libertad, o sea, 3 veces alfa, ya no tengo área, sino que tengo un volumen, y acá esto se debe a gradientes en temperatura. Entonces, lo que me hizo en la clase pasada falta fue definir estas otras dos formulitas para definir todos los cambios en expansión que vamos a estudiar, ¿listo? Lineales en área y en volumen para materiales isotrópicos, ¿sí o qué? Isotrópicos en los cuales alfa siempre es el mismo en las tres direcciones. Y acuérdense en que esto puede ser para un crecimiento, pero también puede ser para que un material se comprima, ¿cierto? Se vuelva más chiqui. Depende del valor de la temperatura. Entonces hicimos un ejemplito en donde este delta de temperatura toma valores o positivos o negativos, dependiendo si uno se inventa una subida de temperatura o un bajón de temperatura. Entonces, cuando usted se calcule algo final, supongamos que usted quiere calcularse, por ejemplo, una longitud final. Entonces la longitud final va a ser ese delta de L, perdón, va a ser
Vámonos de final. Va a ser la longitud inicial que usted tenía más el delta de L, solo que este delta de L también puede ser negativo porque los cambios en temperatura también pueden disminuir, ¿sí o no? Entonces por eso se puede hacer más pequeñito. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada, ¿sí o no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es seguir estudiando lo que causan estas propiedades térmicas, termodinámicas. Cambios en temperatura ocasionan expansiones, ¿cierto? Entonces como que uno se empieza a pillar que en todo este proceso se están empezando a dar como transferencias de energía, ¿sí? O que aquí hay una energía en forma de calor, si estos átomos o estas moléculas empiezan a oscilar con unas amplitudes más grandes, entonces uno empieza a pensar que ahí hay una energía cinética involucrada. El movimiento de estos átomos obviamente va a aumentar, entonces se hace necesario ver cómo se dan las transferencias de energía en estos sistemas en particular. Listo. Entonces, como con ese pensamiento vamos a definir la energía, una de las energías que nos interesa estudiar, la energía en forma de calor, gracias a estos gradientes de temperatura pues que se presentan. Esa en forma energética la vamos a definir recordando pues como el experimento básico en el cual se vio la transformación de esa energía. Ese experimento básico se conoce como el equivalente mecánico del calor, ¿sí o qué? Y fue, valga la redundancia, descubierto por el señor James Prescott Joule, ¿sí o qué? Uno lo conoce simplemente como el señor Joule. El señor Joule empezó pues aquí a hacer un experimento con el agua, entonces él depositaba acá en su vasito, en su recipiente cilíndrico, ¿sí o qué? Él depositaba una cantidad conocida de agua, entonces por ejemplo ahí colocaba un gramito de agua y empezaba a observar, a pillarse lo que pasaba en el experimento. Entonces en el experimento él tenía pues el recipiente cilíndrico, tenía esa agua pesada ya metida allá adentro y tenía ese dispositivo que se muestra en la figura, ¿cierto? Aquí había un cuerpecito de masa M que podía realizar desplazamiento, ¿cierto? Entonces miren que aquí va a haber una fuerza, la que está apuntando así en rojito, esta masa va a ejercer pues una fuerza y un desplazamiento, entonces aquí al final va a haber un trabajo involucrado y ese trabajo involucrado va a servir para que esta pitica se enrolle aquí en este corchito y el corchito me mueva acá abajo estas aspitas, ¿cierto? Entonces estas aspitas empiezan a golpear las moléculas de agua y esas señoras empiezan a transferirse pues ese movimiento, esa energía cinética y al final toda esa energía cinética se va a convertir en energía en forma de calor. Entonces este man, Joule, empezó a pillarse en este termómetro que cada vez que este cuerpo pues ejercía un trabajo sobre el sistema, la temperatura de todo el sistema empezaba a aumentar. Entonces se pilló que el gramito de agua, ¿cierto? O más bien como la temperatura que se necesitaba o la temperatura que aumentaba un gramo de agua era de 1 grado centígrado y para hacer este aumento de temperatura, o pues que esto aquí es un delta de T, sistema estaba inicialmente a una temperatura y él medía deltas de temperatura, ¿cierto? Entonces, para él medir estos deltas de temperatura, entonces en el sistema se gastaba o se invertía, ¿cierto? Había involucrado un trabajo mecánico, ¿cierto? Entonces había involucrada una energía. Usualmente en el sistema internacional esa energía nosotros la medimos en joules, ¿cierto? Entonces este señor Joule estableció a esa energía como la equivalencia, ¿sí? O que como la equivalencia de esa reducción de energía mecánica en un aumento de energía interna de ese sistemita, de ese gramito de agua en particular. Listo, esa energía se midió y tales y todo eso y sirvió para establecer lo que se conoce como una caloría. Entonces así definió, ay Karen Alga, así definió el equivalente mecánico del calor, ¿cierto? Ay, chale, voy a cerrar esto. Profe, déjate de compartir. Nena, ya.
Entonces dice que una caloría es equivalente a la energía necesaria para aumentar un gramito de agua en 1 grado centígrado, ¿cierto? Y eso define una caloría. Entonces esa caloría necesitaba pues una energía de 4186 joules. Entonces, queremos este valor en el sistema internacional, ¿sí o qué? Porque en el sistema internacional uno no usa los gramos, uno usa el kilogramo. Entonces, si yo quisiera más bien 1 kilogramo de agua, yo quisiera que 1 kilogramo de agua aumentara en 1 grado centígrado. Vean que aquí no me importa este porque como es un delta de temperatura, según el carretazo de por acá arriba de la clase de temperatura, si yo mido deltas de temperatura en grados centígrados o en Kelvin, los valores van a ser exactamente los mismos, ¿cierto? Por eso es que aquí en esta variable me dicen que para un determinado material puedo usar o Kelvin a la -1 o Celsius a la -1 en esta variable alfa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces seguramente aquí también va a haber una variable y esa variable va a depender de cambios en la temperatura, ¿cierto? Entonces acá, si yo necesito una energía, ¿sí o qué? Para subir 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado, entonces ya necesitaré una kilocaloría, ¿cierto? Entonces vamos a poner la kilocaloría así, 1 kilocaloría. Y entonces la kilocaloría sería más grande que la caloría, ¿cierto? Y sería coger esta cantidad y multiplicarla por 1000. Uno puede escribirla como 4186 kilojoules o simplemente multiplicar el valor por 1000, entonces sería 4186 joules, ¿cierto? Entonces por esa razón es que hay valores energéticos en, ¿qué cosas? En las cosas que uno se come de tales calorías o de tales kilocalorías, ¿sí o qué? Entonces ahí vamos, listo. Entonces, bueno, entonces ya vamos a definir. Entonces vamos a definirla. ¿Qué vamos a definir primero? Como este man estaba analizando era el agua, entonces para el agua determinó una propiedad, ¿sí? O que el agua tiene una propiedad y esa propiedad va a ser como, ¿cómo se dice? Va a ser como, la propiedad la definió como la letrica C y a esta letrica C la llamó el calor específico. Sí. Específico. Y este calor específico lo definió como eso, como la cantidad de energía, es una cantidad de energía en joules que se necesita para poder elevar la temperatura de ese cuerpo, del agua. Entonces el calor específico que este más se calculó, que es el más alto reportado, fue el del agua, ¿cierto? Entonces él encontró que el agua tiene una característica asociada, la definió como calor específico, definida como la energía necesaria, voy a colocarlo aquí como definición, entonces la energía necesaria para aumentar una cierta masa en una cierta cantidad de energía, en un grado centígrado. Entonces aquí debería colocar pues 1 grado centígrado, pero voy a colocar como el delta de temperatura. Esta sería la definición de el calor específico del agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta energía involucrada se necesita para subir 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado? Se necesitan 4186 joules. Entonces, este sería el calor específico del agua. Entonces, de esta propiedad de los sistemas en particular, de los fluidos o de los gases, sí o que de estos sistemas en particular, uno puede sacar la definición de la energía con la que vamos a trabajar, porque usted ya sabe que esta energía está relacionada con calorías y esas calorías son energía en forma de calor. Entonces, de esta definición y esta construcción del equivalente mecánico, vamos a sacar nuestra definición de la energía en forma de calor. Entonces vamos a definir la energía en forma de calor a través de la letra Q. En el sistema internacional, pues este señorito lo vamos a cuantificar en joules. No, quitemos de acá estos de acá, sí o qué, y coloquémoslo en joule.
O sea que las calorías las tendría que pasar al sistema internacional y entonces este señorito está definido despejándolo de esa ecuación, ¿cierto? Entonces uno puede colocarlo aquí como se define, así se define el calor específico. Es la energía necesaria para aumentar cierta masa en un cierto delta de T. Entonces si yo me despejo de ahí esa energía, o sea, esa energía en forma de calor, la voy a llamar Q, entonces ponemos acá entre paréntesis Q. Entonces esa energía sería el calor específico. Bueno, no necesariamente siempre vamos a trabajar con agua, entonces simplemente dejémoslo como C. ¿Sí o qué? El calor específico por la masa. Usualmente la masa uno la define con la M. Y por unidad de delta de temperatura. Entonces esta sería una definición tentativa para trabajar la energía en forma de calor. Pero a veces, sí o que nosotros vamos a trabajar con sistemas en los cuales tener la masa es un poco complicado porque como ellos son gases, uno no habla de la masa, sino que habla de la masa molar, ¿sí o qué? No sé si se acuerdan de esto en química, pero hay una variable que se llama la masa molar y está definida como con una M grandota y en la masa molar se coge la masa normalita medida en kilogramos y se divide por las unidades de moles, el número de moles que usted tenga en el sistema en particular. Entonces, cuando uno habla de esto, de moles, entonces uno usualmente suele hablar no de calores específicos por unidad de masa, sino de calores específicos por unidad de mol. Entonces, la otra definición tentativa que vamos a usar de hecho más, porque cuando lleguemos ahorita a los gases ideales, pues abandonamos los fluidos y empezamos a hablar más de gases ideales, es usar un calor específico, sí o qué, ay caramba, pero por unidad de mol, ¿cierto? Entonces lo que nos quedaría haciendo falta es aprender a conseguirnos estos calores específicos por unidad de mol en los sistemas en particular que vamos a trabajar. Entonces la definición cambia a calor específico por unidad de masa, a calor específico por unidad de mol, pero pues obviamente sigue apareciendo esa energía necesaria es para aumentar en 1 grado centígrado. Vamos a casarnos con esta y vamos a concentrarnos entonces a ver cómo es que vamos a trabajar a los gases ideales, que es los que vamos a empezar a usar. Listo, entonces yo voy en rectangular la última, pero también he visto que en el libro guía que seguimos hay ejercicios con la de arriba. Listo, que por ejemplo se dispara una masa de tantos gramos de tal material, entonces determine pues como la energía involucrada hasta llegar a una pared que se encontraba a tanta distancia, ¿sí o qué? Entonces, vea, si yo hablo de una balita, las balitas tienen un material, plomo, no sé, algo, ¿sí o qué? Y tendrían un calor específico asociado y la masa en particular tendría también, y la masa no, y la bala tendría una masa en particular. Entonces el de arriba obviamente es una definición que también es válida. Cuando usted tenga masa, un cuerpo en particular, o cuando la segunda, cuando usted tenga un gas, ¿listo? Entonces hasta el momento definiciones de energía en forma de calor y nos quedan haciendo falta estas incógnitas de la C, ¿cierto? La C se llama calor específico. Entonces existen dos calores específicos por unidad de masa y por unidad de moles. Nos interesan por unidad de moles. Solo que estos por unidad de moles los vamos a tener que definir dependiendo del gas ideal con el que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con dos gases ideales, ¿cierto? Existen varios gases ideales, los monoatómicos, los diatómicos, los poliatómicos, ¿sí o qué? Los mono y los diatómicos son con los que nosotros vamos a trabajar, monoatómicos. Pero pues para conocerlo un poquito más, después les como dedicamos un pedacito de análisis para poder determinar los C, los calores específicos. ¿Listo? Entonces tengo esta definición, listo. Entonces ahora esta definición me dijiste que se va a aplicar con número de moles. Entonces si se va a aplicar con número de moles es porque usted ya está fijando entre las variables termodinámicas una relación que incluye el número de moles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De todo esto que tengo aquí arriba, que era lo que necesitábamos conocer para poder definir las variables de transferencia, tengo energía en forma de calor definida como NC delta de T,
todavía no tengo la energía mecánica, entonces no puedo resumir la energía interna, pero tengo presión, volumen y temperatura, y lo nuevo es que usted me está diciendo que esto lo voy a aplicar cuando tengo un determinado número de moles, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué? ¿En dónde está la relación con las moles? La relación con las moles en las tres variables termodinámicas está involucrada o está como, está, no sé cómo se dice, está resumida en una ecuación que se conoce como la ecuación de estado, ¿sí o qué? Nosotros ya nos habíamos pillado como que hay una relación. Cuando hablábamos de este carretazo de acá, decíamos que cuando uno le ponía temperatura a este sistema, si el volumen permanecía constante, habían cambios en presión. Si le pongo a esto cambios en temperatura, la columna sube, se expande, entonces hay cambios en longitud, por lo tanto hay cambio en volumen. En volumen. Entonces, miren, si cambia la temperatura, el dibujo B dice que cambia la presión. Y el dibujo A dice que si cambió la temperatura, cambia el volumen. O sea que cambiar una de las variables termodinámicas implica que la otra o las otras variables termodinámicas también pueden cambiar, ¿sí o qué? Entonces vamos a recordar esos cambios que están acá concebidos en la descripción macroscópica del gas ideal. Esto está resumido en lo que se conoce como la ecuación de estado de los gases ideales. Lo primero, siempre trabajamos con gases ideales. Entonces, a veces cuando a mí se me queden los enunciados, se tiene un gas, el único gas con el que vamos a trabajar es que es ideal. Listo. Siempre vamos a trabajar con gases ideales, los vamos a depositar dentro de cilindros así, y a estos cilindros les vamos a poner dispositivos que me permitan hacer variaciones. ¿Cómo qué cosa? Como este señor pistón. Los pistones son chupitos, son aparaticos que permiten hacer movimientos para comprimir o expandir un sistema. Entonces, si usted hace eso, si usted comprime o expande, modifica el volumen. ¿Listo? Entonces, ahí puedo variar la variable volumen. ¿Cómo se dice? Si puedo variar el volumen es porque puedo invertir pues, en el sistema con un trabajo. Listo. Tengo una antorcha y con esta antorcha voy a realizar cambios en temperatura que voy a cuantificar con el termómetro, ¿cierto? Y acá dentro de este recipiente tengo una fuente de gas, ¿sí o no? Entonces voy a también a cambiar el gas que deposito dentro del volumen, ¿sí o no? Cambio el gas, pero una vez el gas esté depositado dentro del recipiente, no voy a dejar que hayan fugas, listo. Entonces la masa total o el número de moles contenido dentro del recipiente ya va a permanecer constante, listo. Entonces dentro de este recipiente el gas puede cambiar, pero su masa total o su número de moles no va a cambiar, ¿cierto? Cambia su volumen, cambia su presión, cambia su temperatura, pero no cambia su número de moles, listo. Entonces, por allá hace muchísimo tiempo, unos señores se reunieron para hacer experimentos cambiando la fuente de gas y realizando medidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empezó un señor llamado el señor Boyle, él estableció, pues gracias a estos resultados experimentales, una ley, la verdad. Si usted la quiere escribir matemáticamente, bien, pero la cosa es que la sepa reconocer y usar en las ecuaciones de los gases ideales, dependiendo de las condiciones que usted tenga en un problema particular. Listo, por eso no la voy a poner matemáticamente. Simplemente les voy a contar qué hizo este señor. Entonces, este señor sabía que había que jugar con las tres variables termodinámicas, ¿cierto? Entonces, este man fue el que comenzó, mentira, no sé cuál es el orden, pero no importa. Este señorito empezó pues a hacer ahí sus análisis de las variables termodinámicas, entonces empezó a jugar con la presión y el volumen, ¿cierto? Entonces este man llegó y dijo, no voy a jugar con la presión y el volumen. Empezó a hacer un montón de daticos, encontraba una presión 1, un volumen 1. Luego modificaba pues el gas, encontró una presión 2, un volumen 2, una presión 3, un volumen 3 y así sucesivamente tenía una tablita de datos y podía comparar estos datos. Entonces este man jugó con medidas de presión y volumen, pero siempre mantuvo la temperatura del sistema constante. Entonces este señor se percató de sus resultados experimentales que cuando dejaba la temperatura constante, la presión y el volumen no se miraban así.
de frente. Esta virgulilla significa proporcionalidad. ¿Listo? Pues porque alfa ya lo definí como el coeficiente de expansión lineal, entonces no lo voy a usar. Entonces, esta definición es mirarse de frente. ¿Listo? Este man se pilló que estas variables no se miraban de frente, sino que se miraban de abajo, ¿cierto? Y a esta relación se le llama una proporción inversa. Entonces, él se pilló que cuando la temperatura era constante, la proporción entre la presión y el volumen era una proporción inversa. ¿Listo? Luego llegó a hacer otra contribución el señor Charles. Entonces, este man dijo, no, listo, entonces vos ya jugaste con presión y volumen dejando la temperatura constante, entonces vamos a dejar otra de las variables termodinámicas constantes. Entonces este señorito dejó la presión constante y encontró que cuando la presión era constante, sí o que el volumen sí se mantenía directamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Entonces estos manes hacían los cálculos experimentales, encontraban las variables y luego empezaron a decir, listo, miren, estamos encontrando una proporcionalidad, ¿sí o qué? Entonces, si usted quiere quitar esta proporcionalidad y decir que P es igual a algo sobre el volumen, usted debe determinar este algo, ¿sí o qué? Esa constante. Entonces, estos señoritos esperaron pues los resultados experimentales de Gay-Lussac para poder juntar esto en una ecuación y encontrar o determinar la constante que mediaba esa proporcionalidad. Entonces este último experimento que se realizó fue dejando la última variable constante, nos falta el volumen. Entonces si el volumen se dejaba constante, estos señoritos encontraron que la presión era directamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Cogieron y juntaron todos sus resultados, entonces le queda uno que el volumen es proporcional a la temperatura, pero la presión también es proporcional a la temperatura, entonces aquí va a haber una doble proporcionalidad, ¿cierto? Se sigue respetando la de arriba, porque si cojo el volumen y lo mando acá abajo a dividir, vean que la presión y el volumen siguen siendo inversamente proporcionales. Listo, entonces lo que hicieron estos manes fue quitar virgulilla, quitar la proporcionalidad y legalmente lo que hicieron fue medirla, ¿cierto? Cogieron todos esos datos, ¿cómo se dice? Sí, ok, se tabula esa vaina, no sé si tenían computadores en esa época, el caso pues es que encontraron esta constante de proporcionalidad y esta constante de proporcionalidad le dieron pues un nombre, ¿cierto? Entonces esta constante de proporcionalidad la llamaron la constante universal de los gases. ¿Listo? Entonces la vamos a llamar nosotros R. Constante universal de los gases, así como la misma universo. ¿Listo? Es única de los gases ideales. ¿Sí o no? De gases ideales. Y esta señorita siempre tenía el mismo valor para gases ideales en el sistema internacional de unidades. Listo. Lo que nosotros vamos a hacer es que como el número de moles, la masa total que se tenía acá en el experimento en particular no cambiaba, a esta constante la vamos a definir también por número de moles, ¿cierto? Entonces acá la vamos a colocar. La constante que midieron la llamaron R y nosotros la vamos a medir por unidad de moles. Listo. Entonces establecieron así su ecuación de gas ideal como P por B igual a nRT. Entonces, esta ecuación es la que media la relación entre los gases ideales, el número de moles, la presión, el volumen y la temperatura. Esa R siempre la vamos a asumir como un valor conocido en el Sistema Internacional de Unidades. Listo, esta señorita la vamos a usar siempre con el valor de 8.314 en las unidades que salen de esa definición de ahí. ¿Cierto? ¿Qué me sale en el denominador? Me salen moles y temperatura. La temperatura del sistema internacional, recuerden que es Kelvin. Y arriba en el numerador me aparece presión por volumen, ¿sí o qué? Entonces la presión es fuerza por desplazamiento, ¿sí o qué? Y ahí por volumen me quedaría la definición de un trabajo. Entonces presión por volumen
tiene en el sistema internacional unidades de trabajo. El trabajo es una energía y la energía en el sistema internacional se mide en joules. Entonces ahora sí tengo todo lo que necesito para poder definir en el sistema que tengo variables mezcladas, ¿cierto? Bueno, entonces que acá también vamos a tener el número de moles, acá voy a hablar de cambios en temperatura y de propiedades del sistema que estoy analizando, ¿cierto? Que cómo me puedo calcular los gradientes de temperatura, no sé, usted tiene que ver cuántas variables termodinámicas de su sistema conoce y cuáles de estas fórmulas utilizar, ¿sí o qué? Entonces, esta fórmula va a ser súper útil y esta otra fórmula de acá arriba también va a ser súper útil porque yo tengo relaciones entre diferentes variaciones en presión, ¿sí o qué? O la de densidad, ¿sí o no? Todas estas formulitas se van a empezar a, ¿cómo se dice? A mezclar, a combinar, y usted va a aprender pues a ir analizando ese sistemita en particular dependiendo de los problemas que le ponga. ¿Listo? Entonces, ya tengo mucha vaina definida, entonces vamos a aplicar esta vaina definida. Tenemos la ecuación de estado de gas ideal y vamos a aplicarla a un problemita súper sencillito, este de acá. Para que esa vaina no se quede pues como tan matemática. Bueno, esto me quedó todo maluco, lo voy a separar un poco. Entonces este va a ser nuestro primer problema para meter todo lo que hemos aprendido allá atrásito. ¿Qué aprendimos? Pues definición de variables termodinámicas, ley de Pascal, ecuación de estado y todavía no nos metamos con las variables de transferencia, pero le podríamos poner a este enunciado un literal B, un literal C y así sucesivamente porque hay evoluciones de estado, de condiciones, de una condición 1, una condición 2 a una condición 3 y en esas evoluciones las variables termodinámicas a veces sufren cambios o a veces no sufren cambios, entonces eso define ciertos procesos involucrados en particular, así como el de ese sistemita pues que se tiene ahí. Ay, esto no me gustó, esa se quedó muy fea abajo. Control Z. Entonces dice mi problema que se tiene un cilindro como el que se muestra en la figura y que ese cilindro tiene un radio en particular. Entonces tengo un radio y ese radio es de 40 centímetros. Dice que tengo un cilindro que inicialmente tiene una cierta altura, listo. Entonces imagínense que esta flecha que hay acá representa toda la altura del cilindro, ¿cierto? Este es un cilindro de altura H. Bueno, no dibujé la vaina de arriba, pero no importa. Aquí está la tapa del cilindro, chaquete, y este cilindro está acá cerradito por un pistoncito. Chan, chan, chan. Este es un pistón. El pistón es un aparato móvil, listo. Entonces con este chupito que hay acá se pueden realizar compresiones o expansiones, ¿cierto? Entonces dice que se llena con aire a 20 grados centígrados, ¿sí o no? Entonces la voy a llamar a esta altura la altura H1. La voy a llamar H1 de 50 centímetros. Ay, caramba. Y el sistema se llena con aire a una temperatura de 20 grados centígrados. Listo. Entonces aquí sí voy a hacer de una vez los cambios. Entonces sé que tengo una temperatura en grados centígrados y si quiero pasar a Kelvin simplemente sumo 273.15 y mi temperatura pues obviamente generalmente esto me daría 293.15 Kelvin. Estos de centímetros no los voy a pasar porque es que quedarían todos chiquitos, 0.4 y así, entonces esos volúmenes nos van a quedar todos pequeños. Voy a dejar esa vaina así más bien, listo. Y dice que esa temperatura fue a una atmósfera, entonces yo tengo que la presión de mi estado 1, voy a llamar a este dibujo el estado 1 del sistema, era cuando se tenía una atmósfera. Acuérdense que una atmósfera no es del sistema internacional. Entonces una atmósfera corresponde a cuánto es que es 1.013 por 10 a la 5 pascalitos. Listo. Luego, bueno, entonces, esa es la condición 1. Voy a llamar la condición 1. Luego, entonces hay luego, entonces luego es luego 1 y pasa Una preguntita. a los 2. Lo pueden llamar también A, B, así como quieran. Listo.
profe. Señor, yo por qué no escucho. Hábleme. Digamos, en ese caso también podríamos utilizar la constante de los gases definida con atmósfera. Pues Mm, habría conveniente con eso. ajá, no, Sí. cierto. Listo. Sino que como yo soy física, siempre trabajo en el sistema internacional. Listo. Igual ahorita lo voy a mezclar porque no voy a trabajar con metros. Bueno, o aunque podemos hacerlo, pues porque es que estos números son tan chiquitos, entonces, bueno, no importa. Entonces luego dice que miren, vea, ya tengo la presión, la temperatura, tengo radio, tengo altura, tengo un volumen definido, entonces también me lo podría calcular si quisiera. Y dice que esto evoluciona, el pistón baja, el pistón tiene una masa, listo, entonces la masa del pistón es de 20 kilogramos, entonces en este sistema, el sistema importantísimo es el pistón, ¿cierto? Y el pistón comprime el gas atrapado en el interior mientras va alcanzando una alturita H sub I. Bueno, deberíamos ponerle a esta vaina como H sub 2, vamos a ponerle una H sub 2, listo, H sub 2, la que está en la condición 2. Entonces aquí en la condición 2 el pistón descendió, taquete, el gas se comprimió y la altura cambió, ¿cierto? Entonces la altura que hay aquí en esta nueva condición vamos a llamarla H sub 2. Entonces aquí está H sub 2. Miren que el recipiente nunca cambia, o sea que el área es constante. Entonces ese radio se va a mantener para la situación 1, para la situación 2 y para la situación 3. ¿Sí o qué? Entonces aquí hay una incógnita que se llama H sub 2. Y acá va a haber una evolución hacia el estado 3. Dice, para finalizar, hay un gato súper gordo de 10 kilogramos. Vamos a llamar al gato M grandota, listo. Y el man pesa 10 kilogramos. Es súper gordo, es un gato obeso. Y él se para sobre el pistón, comprimiendo aún más el aire. Y miren eso tan bacano. La temperatura inicial del sistema era de 20 y la temperatura final del sistema es de 20. O sea que a lo largo de la evolución de 1 a 2 a 3, una variable que permaneció constante. Entonces acá la temperatura permanece constante y acá la temperatura permanece constante. Si ya tuviéramos los procesos definidos, entonces uno acá hablaría de un proceso en el cual en la evolución sí o que la temperatura siempre permanece constante. Listo. Dice que acá el gato se para, comprime un tris más el pistón, sí o qué, y acá hay otra altura, vamos a llamarla H3, ¿cierto? Estas variables son las variables desconocidas a las que se mueve el pistón, ¿sí o qué? Entonces al final me van a pedir ese delta de H, esa es la resta entre esas dos condiciones H2 y H3, ¿sí o qué? Entonces vamos a poner la tercera situación con el gato, yo ya tengo ahí el gato paradito, entonces aquí estaría mi H3, taquete. Este sería mi H3, ¿cierto? Y la resta entre estas dos de aquí me daría el delta de H. Listo. 1, 2 y 3. Entonces, las metas son encontrar las H's y restarlas para determinar la distancia por debajo a la que se mueve el pistón, sí o que al final de toda la situación en particular. Entonces, la pista del problema es que el gas lo vamos a trabajar con temperatura constante y como esto es un gas ideal, entonces lo que uno tiene para las tres situaciones es obviamente ecuación de estado. Entonces P1V1 es igual a nRT1, ¿cierto? En la situación 2, P2V2 es igual a nRT2 y en la situación 3, P3V3 es igual a nRT3. Y aquí hay mero carretazo, ¿sí o qué? Porque uno ya se pilla en el enunciado, que ese enunciado se realiza así, todo despacio y con mucha maña para mantener siempre la temperatura constante. Entonces que esta T1, esta T2 y esta T3 son las mismas temperaturas, siempre es constante, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar de llamarla de nombres diferentes y simplemente voy a decir que la T a lo largo de 1, 2 y 3 permanece constante, entonces voy a coger esas tres ecuaciones y las voy a usar como me convenga, ¿sí o qué? Entonces este lado es igual a este lado y es igual a este otro lado. Todos los lados de esas ecuaciones son iguales y usted tiene dos incógnitas, entonces empiece a jugar con esas ecuaciones para poder determinar esas incógnitas. Listo, súper fácil. Juntémoslas.
Presión 1, volumen 1 con la siguiente, ¿cierto? Para poder determinar H2, P2, B2. ¿Sí o qué? Estamos aplicando lo que se llama la ley de Boyle a temperatura constante, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esta vaina? Vamos a calcularnos las H's. ¿Cómo sacarían de aquí esta ecuación la H? Se lo pillan. Ella está ahí. ¿De dónde la saco? Del volumen. Ujú. Sería pi por radio cuadrado por altura. Eso. Como el área no cambia, vamos a ponerlo con A para que se cancele, ¿no? Entonces es P1 y el volumen es área por altura y esa área es la que el compañero dice que es pi r cuadrado, listo, entonces es A por H1 igual a P2, por A por H2, listo, ahí lo tengo. Y luego, voy a descargar. Y luego toca sacar de ahí la altura que es la incógnita, pero antes de sacar la altura que es la incógnita hay que usar la ley de Pascal, ¿cierto? Entonces voy a simplificar las A's, simplifiquemos las A's, tan, tan, tan. Y vamos a despejarnos todavía no H2, sino que vamos a colocar el valor de esta presión, ¿sí o qué? Entonces ahí en el valor de esa presión vamos a colocar la ley de Pascal, ¿cierto? Entonces de este lado me queda P1H1. Y por la ley de Pascal dice que P es igual a P sub 0 más ρ por G por H, ¿cierto? Siendo ρ la que sale de la definición de masa sobre volumen, ¿sí o no? Entonces dice, voy a aplicarlo para la situación 2. Entonces en la situación 2, el cuerpo arrancó de la situación 1 con la presión inicial en 1. Entonces el P sub 0 lo voy a reemplazar por P sub 1, ¿cierto? Y el ρ está involucrando la masa del pistón, ¿sí o no? Entonces, el ρ yo me lo puedo escribir como masa sobre volumen, ¿listo? Entonces sería masa y volumen. Entonces, ¿qué volumen ocupa? Volumen sería área por el H en 2, porque ahí es donde usted está midiendo el volumen, ¿sí o qué? Esta es la definición de este ρ de acá. Entonces voy a escribir lo que sigue, aceleración de la gravedad, y luego sigue el H. El H está medido para la presión en 2 que llamamos H2. Entonces esto es H2. Y esto viene multiplicado por este H2 de aquí afuera, ¿sí o qué? Sí, sí. Entonces aquí en el camino hay un H2 que se simplifica. Y listo, ahí lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo terminar el H en 2? El H en 2, despejado esta ecuación, es P1H1 y mandemos toda esa vaina que quedó ahí tan horrible a dividir. Entonces, ¿qué pasaría a dividir? La presión en 1, bueno, que aquí también se puede simplificar más como para que esta vaina no quede tan fea, pero no importa, ya eso es número y simplemente sería calcularlo, más la masa sobre el área y todo esto viene multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿sí o qué? Y listo, entonces ahí tendría toda esta vuelta y ya tendría la altura. ¿Qué necesito? La presión en 1, la tengo 1.013 por 10 a la 5 pascales. La altura en 1, tengo ese de 0.5 metros, ¿cierto? También tengo la presión en 1, la masa del pistón es 20 kilogramos y el área me lo calculo acá con este R como pi r cuadrado, también es una variable conocida y ya tengo la aceleración de la gravedad. Listo, se supone que eso deberíamos hacerle un calculito y con ese calculito podríamos determinar esa alturita. Todo podemos hacerlo en el sistema internacional o podemos hacerlo ¿en qué cosa? En centímetros, inclusive pues ustedes podían haber dejado la presión en atmósferas porque se van a cancelar acá las unidades, pero este pedacito de acá tendrían que haber hecho conversiones, entonces por eso es mejor pasarlo como las presiones al sistema internacional, creo yo. Listo, entonces esto sería 1.013 por 10 a la 5, control 6, no, a la 5 pascales, por H1. H1 dijimos que era 0.5, ¿cierto? Dividido. Esto está maluco, muchachos. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y esto más
Aquí hay una fracción. La masa del pistón dijimos que era muy pequeña, de 20, ¿sí? Ok, por la aceleración de la gravedad. Vamos a trabajar la aceleración de la gravedad con 10. Igual el tricito que cambia sería muy diferente. Entonces voy a usar G igual a 10 metros por segundo. Listo. Y el área si hay que escribirla. Esta sí es como la maluca. Pi, porque hay que colocar el radio al cuadrado. Entonces, punto 4 al cuadrado. Control 6, 2. Entonces, dice esta vaina que, a ver, yo veo si sí se puede. 50. Ah, no, lo aproximó demasiado, no me gustó. Dice esto que es 0.4980. 0.4980. O, esto es en metros. O 49.80 centímetros. No baja nada, ¿sí o qué? Ese pistón no pasa, no, pues eran 50 y bajó 49. Ese pistón no pesa nada, ¿sí o qué? Y en realidad el gordo no es tan gordo. Entonces ya tengo la primer variable, ¿sí o qué? H2. Entonces ahora me voy para H3. Hay muchas formas de llegar a H3, ¿sí o qué? Porque usted tiene varias combinaciones. Esta con esta con esta o esta con esta, ¿sí o qué? Tiene muchas formas ahí para usted poder determinar de la misma forma que acabamos de hallar H2, determinar H3. Entonces, a mí me hace falta, si uso, por ejemplo, esta con esta, tengo que hacer un cálculo intermedio, ¿cierto? De la presión en 2. Pues igual ya tendría todo para determinarla. Uy, pero qué pereza, pues porque ya tengo el H, entonces con la ecuación de Pascal me podría determinar la presión en 2. Pero como no tengo la presión en 2, voy a utilizar la primera. Entonces la primera era P1, B1 y el B1 era AH1 igual a P3, B3 y el B3 es AH3, ¿cierto? La incógnita de acá es AH3. Vamos a volver a hacer lo mismo, simplificación de áreas, aplicación de la ley de Pascal y despejamos el H3, entonces el mismo carretazo. ¿Cuánto sería la presión en 3? Según la ley de Pascal, es P inicial. Como estás comparando con el estado 1, la P inicial es la P en 1, ¿cierto? Más el ρ. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque el ρ es la masa sobre el volumen. ¿Cuál es la masa completa del sistema que realiza la compresión en el estado 3? El gordo, ¿sí o qué? Vean que aquí la masa total es la masa de este gordito más la masa de este señorito, ¿cierto? Pistón más gato. Entonces hay que colocar ahí pistón más gato. Listo, pistón más gato es MM. Pistón más gato, listo, gato es M mayúscula, pistón es M minúscula. Y luego sigue, acuérdense, hay que arrastrar la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura, porque esa es la variación de la presión con la profundidad, ¿cierto? Esa es la ley de Pascal. Y esto lo estoy analizando en el estado 3, entonces tiquiti 3 para acá. Me quedó esto, este pedazo es P3 y hace falta colocar este H3 y no olvidarlo, entonces H3, listo, y Y ahí el sí. volumen. Y el volumen, sí señor, ¿cierto? Sobre, ¿sí o qué? El volumen A por H3, listo. Simplifiquemos H3, ¿cierto? Y listo, y ahí sí despejamos. En el despeje la vuelta es como un tris parecida, pero la diferencia es que en una masa hay otra masa, ¿cierto? La masa total está reforzadita. Entonces es otra vez P1H1 sobre lo mismo P1, pero ahí viene la diferencia. La masa viene con M más M sobre el área multiplicado por la aceleración de la gravedad. Eso va a cambiar un tris de nada. Entonces aquí en 20 debo colocar 20 más el peso del gato, la masa del gato, perdón, la masa del gato, y la masa del gato habíamos inventado que era de 10, o sea, 30. Y no cambió nada, vean que no cambió nada, sí o qué. Entonces esta vaina, la calculadora mía acá de matemática dice que es de 0.4970 707, 707, podemos quitar este 707 y ponerlo como 71, así, metros. O
49.71 centímetros. ¿Sí o qué? Y ya con eso va usted a calcularse su delta de H, ¿sí o no? Haciendo la resta entre H2 y H3, la más grande menos la más pequeña, ¿sí o no? Y simplemente vamos a hacerlo con centímetros, no, eso sería 49.80 menos 49.71 que dijimos al final, eso no es nada. Entonces el delta de H del sistema es de 0.09 centímetros. Es que si lo hacemos en metros, esto es súper chiquitico porque va un 10 a la menos 2 y con los centímetros otro 10 a la menos 2, entonces un 10 a la menos 4, como 9 por 10 a la menos 4, sí, ok. Entonces, súper chiquito, súper chiquito, súper chiquito. Pero el ejercicio es coquito, ¿cierto? Es un poquitico como para que usted vea cómo se empieza a mezclar. Supongan que este es el enunciado de su examen, entonces muy probablemente en vez le van a poner a decir, listo, entonces descríbame los procesos involucrados, ¿sí? ¿O qué tipos de procesos se dan entre 1, 2 y 3, ¿cierto? Vean que en toda la evolución del sistema, de todo el ejercicio que estamos haciendo en particular, la temperatura permaneció constante. Entonces nos haría falta como la herramienta para definir en ese tipo de sistemas qué sucede cuando la energía, cuando la temperatura del sistema permanece constante, ¿sí o qué? Ahí ya hay variables involucradas, ¿cierto? Está la energía en forma de calor y miren que cuando se realizan compresiones, el volumen cambia. Entonces, si el volumen cambia, hay un agente externo que está realizando un trabajo. Entonces, ese trabajo es la variable mecánica. Entonces, en el proceso hay variables mecánicas, variable de transferencia en forma de calor y en todo el sistema en particular, uno con esas variables, la mecánica y la energética en forma de calor, puede dar cuenta de cómo se transforma, si aumenta, si disminuye o si permanece constante la energía interna de ese sistema, ¿sí o no? Entonces nos hace falta definir una de las variables, ¿listo? ¿Dudas de este problemita antes de que nos vayamos para esa vaina? Vamos a ponerle un print más chiquito. Todas, ninguna. Ay, caramba. Bueno, listo. Menos así. Así. Ay. No. Listo. Entonces, como para que vayan viendo, pues, cómo van a ser los ejercicios modelos que usted se va a ir a buscar en el libro para estudiar. Listo. Entonces nos vamos a definir lo que nos hace falta. Listo, de arriba de lo rojo nos hacía falta definir la energía en forma de trabajo. Ya tengo la energía en forma de calor, tengo ley de estado, la ecuación de estado para relacionar las variables termodinámicas y nos vamos a venir acá a definir el trabajo. Listo, yo soy un triciega, vamos a poner esto un poquitico más grande porque casi no veo. Entonces vamos a definir el trabajo para nuestros sistemitas. Listo, entonces tengo el pistón, ya saben que con el pistón vamos a definir cambios, ¿sí o qué? Ay, pucha, cambios en volumen. Ay, puta. Chicos, ¿me escuchan? No, se fueron. Sí, profe, sí se te escucha. Sí, profe. Listo, entonces vamos a definir ese trabajo. Listo, imagínense que ustedes tienen ahí como esa vaina, un pistón, yo ya lo tengo en una situación 1 y en una situación 2 y vean qué diferencia el problema que acabamos de realizar con el gato súper gordo. Con el gato súper gordo se realizaba una compresión, ¿cierto? Mientras que aquí hay una condición en un estado, un B1 y un B2 o un B inicial y un B final y miren claramente pues que en el problemita se ve un aumento del volumen. Entonces como se ve un aumento del volumen pues obviamente uno de una piensa o se percata de que en el sistema en particular se está presentando una expansión, ¿cierto? Entonces ojo pues que de esa forma es que yo voy a definir nuestro volumen pensando en esa expansión. Entonces, ¿cómo se define el trabajo normal desde los normales, desde los inicios de la mecánica? El trabajo se define como fuerza producto punto un desplazamiento. Listo, vamos a ir transformando esta vaina como nos conviene. Lo primero es que vamos a hacer variaciones infinitesimales. Entonces yo voy a hacer variaciones infinitesimales o desplazamientos infinitesimales de ese pistón. Muy pequeños, muy pequeños.
Eso pensando en que queremos alcanzar diferentes tipos de procesos en los cuales el gas debe ser como casi cuasi estático para que algunos de ellos se puedan dar, como por ejemplo el adiabático o el isotérmico. Listo. Se realizan muy suave con desplazamientos muy pequeños. Yo tengo en el dibujo desplazamientos grandotes, pero ustedes se van a imaginar que los desplazamientos son súper pequeños. Entonces vamos a ir transformando esta ecuación. Entonces lo primero es quitar el carácter vectorial y poner nuestras fuerzas y poner nuestros desplazamientos en producto punto. Entonces borro esto y empiezo. ¿Cuál sería nuestra fuerza, sí o no? Entonces en el sistema hay una fuerza, entonces ahí el gas va a ejercer una fuerza sobre el pistón, ¿sí o qué? Entonces aquí hay una fuerza que se ejerce sobre el pistón, entonces aquí está, ¿sí o qué? Esa fuerza claramente se aplica sobre la sección de área transversal. Va la sección de área transversal está para arriba, pero por debajo la tapita obviamente va a tener la misma sección de área transversal A. Entonces esta fuerza se aplica así como lo aprendimos en los fluidos, de forma perpendicular al área, ¿cierto? Entonces allá decíamos que la presión es fuerza sobre área, ¿sí o qué? O la fuerza es presión por área, para despejarnos de una vez esa fuerza que está involucrada acá y que está encargada de ejercer pues ese trabajo sobre el pistón. Entonces la fuerza es presión por área. Y si la tuviera que escribir en forma vectorial, entonces voy a definir esa dirección a lo largo de esta línea punteadita roja, Y para arriba, ¿sí o qué? Entonces esa fuerza apunta en la dirección de Y. Uno puede tomar esa dirección como un vector unitario J, positivo para arriba, entonces le voy a poner gorro para decir que es un vector unitario a lo largo del eje Y positivo. ¿Listo? Entonces luego, esa sería la fuerza. Y en la definición del trabajo seguiría, caramba, producto punto. El desplazamiento, entonces hay un desplazamiento infinitesimal desde acá hasta acá, entonces ese desplazamiento infinitesimal, miren que fue así, para arriba también, entonces también va en J positivo, ¿cierto? Y le vamos a dar un nombre, no sé, delta de Y, analizando el desplazamiento a lo largo de ese eje o vertical ahí, ¿listo? Entonces hay un dy también en J, y a los que no les gusta ver este J y este JK, sí o que a mí no me gusta, entonces uno simplemente lo quita, J.J desaparece porque como estos vectores son con gorrito, los gorritos son una decoración muy importante porque me dice que estos vectorcitos son vectores unitarios y que en producto punto, cuando son de ellos mismos, con ellos mismos, están normalizados a 1, ¿cierto? Entonces esto me da 1, ¿sí o qué? Porque la norma de ellos por tener este gorro es de 1. Entonces J.J me da 1, quito el carácter vectorial y esa ecuación queda como tiene que quedar, listo, como un escalar, y ya con esa vaina uno puede trabajar súper fácil, todo bacano. Entonces esta fuerza es presión por área. Ya ahí lo tengo. Entonces esa es la definición legal con la que uno debería arrancar a trabajar el trabajo. Esta señorita se puede combinar, así como lo acabamos de ver en el ejercicio, área por altura es volumen. Solo que, como estamos diciendo en este carretazo, se están realizando variaciones infinitesimales, entonces legalmente esto sería el diferencial del volumen. Ay, miren pues qué tortilla. W. Entonces, yo quisiera calcularme el trabajo completo en el sistema, integro a ambos lados, entonces la definición con la que voy a trabajar el trabajo es la integral desde un volumen inicial a un volumen final de P por dB, y esta ecuación es la ecuación re importantísima que me va a permitir determinar el trabajo en todos los procesos que vamos a analizar, en el proceso a presión constante, en el proceso a volumen constante, en el proceso a temperatura constante y en el proceso adiabático, en donde no hay transferencia de energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces este trabajo se conoce como el trabajo que realizó el gas, ¿sí o qué? Miren que allá adentro hubo una fuerza para desplazar o para mover el pistón. Entonces por eso es que está definido como el trabajo que realiza el gas para mover el pistón. Entonces, si usted va a utilizar la otra notación, pilas
pilas pues con el menos que sale adelante y pilas con las condiciones iniciales y finales. Vean que aquí es súper claro que si usted analiza un BF menos un BI, como BF es más grande que BI, si usted analiza un BF menos un BI, como este man es más grande que este man, el resultado de esta resta va a ser algo positivo. Pero si usted tuviera la situación del gato, sí, ok, la situación del gato, o la situación del pistón, la situación intermedia, vean que en esta situación está súper clarito que los volúmenes van cambiando y se van haciendo más pequeños. Entonces usted toma este volumen final, ese volumen como su volumen final y este volumen como su volumen inicial y usted hace su BF menos su BI, ¿cierto? El BI va a ser más grande que el BF y esta resta al final le va a dar una resta negativa, le va a dar una cantidad negativa. Y como el trabajo es proporcional a los cambios en volumen, entonces el trabajo va a estar determinado por este signo. Entonces, en este caso, este trabajo sería un trabajo negativo, mientras que en el que estamos analizando el trabajo es positivo, ¿cierto? Entonces uno puede decir ahí como, listo, mire, si el trabajo me da negativo, la interpretación es que ahora el trabajo, aquel gato se para sobre el pistón y chaquete, comprime, ¿sí o qué? Entonces este trabajo es por el sistema, ¿sí o qué? Es está sobre, es sobre el sistema. Este trabajo se realiza sobre el sistema. Aquí hay un trabajo que necesita una ayuda para que se pueda dar la compresión como tal, ¿cierto? Entonces en las compresiones el trabajo es negativo, mientras que en las expansiones como esta el trabajo es positivo, ¿listo? Entonces la diferencia está como aquí, ¿sí o qué? Entonces digámoslo así, BF menos BI menos. Entonces, este es un trabajo por el sistema o por el gas, como usted lo quiera leer, y en el signo negativo, el trabajo es sobre ese sistema o sobre el gas. Listo, ya usted mira a ver cómo va a usar la definición. Si usted va a usar la otra definición, la misma vaina, pero recuerde que vamos a tener una diferencia de signos. Listo. Entonces, ¿qué nos queda haciendo falta? Listo, ver cómo esa ecuación ahí empieza a tomar formas dependiendo de los procesos que se analizan en particular. Listo, es como muy divertido. Si la presión es constante, dan esa, por ejemplo, si la presión es constante, el trabajo tendría presión, puede salir de acá dentro de la integral porque la presión es constante y simplemente nos va a quedar la integral de dB, ¿cierto? Pero la integral de dB es B y B evaluado en sus dos condiciones, entonces BF menos BI, así se transformaría de sencillo la ecuación del trabajo a presión constante, ¿cierto? Entonces ya usted en su ejercicio tendría que ver con qué información puede determinar estas variables que salen acá para poder determinar numéricamente el trabajo y dar cuenta de qué está pasando. Si es un trabajo por el gas o si es un trabajo sobre el gas. ¿Listo? ¿Qué pasaría si el volumen es constante en la definición dada en ese rectángulo? Si el volumen es constante. Se lo alcanzan a pillar acá. Vean en esta definición. No habría trabajo porque estaríamos analizando un cambio pues en la integral desde un punto X hasta el mismo punto X, eso sería Sí, cero. ¿sí o no? Esa se llama la integral cerrada, ¿cierto? Entonces, véalo acá de una vez, no hay delta de B, si no hay delta de B, este trabajo de una valdría cero. Hay casos en los cuales ese trabajo se reduce a cálculos muy sencillos, muy sencillos. Entonces, ¿qué se quiere? Se quiere juntar las transferencias de energía en forma de calor con las transferencias de energía mecánicas. Se pretende coger esas dos transferencias y juntarlas y resumirlas en una ley de conservación. Resulta y sucede que los sistemas tienen algo que se conoce como la energía interna, ¿cierto? Y esa energía interna es la suma
de las diferentes energías promedio que hay en particular en un sistema. Y existen muchas clases de energía. Está la energía cinética, está la energía cinética traslacional, está la energía cinética rotacional. Entonces, si uno quisiera dar cuenta de la energía interna de un sistema en particular, tendría que contar con energías que se calculan de una forma muy complicada, ¿cierto? Hablar de energía cinética, rotacional y traslacional para estos sistemas es algo complicado que desde un punto de vista macroscópico es algo microscópico. Microscópico es complicado, macro se puede hacer un poco más sencillo. Entonces, como la descripción que nosotros estamos haciendo de nuestros gases es así, desde un punto de vista macroscópico, la forma sencilla de dar cuenta de esa energía interna es combinando las dos energías que acabamos de calcular, y eso es lo que se combina en lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Listo, entonces, ¿qué hace la primera ley de la termodinámica? Coge y calcula la energía interna de un sistema en particular, ¿sí o qué? De una forma más sencilla, ¿cierto? Ya saben que esa energía interna es toda clase de energía que tiene un sistema, que se asocia con las componentes microscópicas, todos los átomos y las moléculas, cómo vibran, cómo rotan, cómo se trasladan, listo. Entonces hacer eso micro es muy complicado, y en la primera ley de la termodinámica esta vaina se reduce a, uy, ¿por qué con azul? Al cálculo de las variables de transferencia, la mecánica y la de energía en forma de calor. Entonces la forma en la cual vamos a resumir eso para poder dar cuenta de la energía interna del sistema en particular, acuérdense que la llamábamos más bien delta de U, esa energía interna va a dar cuenta de las transferencias. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley es como un caso especial de una conservación, más bien es como una ley de conservación de energía, ¿cierto? Y esta ley de conservación de energía establece que usted puede hacer ¿cómo se dice más bien dicho? Esta ley dice que la energía interna de un sistema en particular, sí o qué, se puede medir, usted puede dar cuenta de esa energía interna a través de dos tipos de transferencia, ¿cierto? Usted puede dar cuenta de la energía interna de un sistema analizando las transferencias de energía en forma de calor, ¿sí o qué? Ay, pucha. Analizando las transferencias de energía en forma de calor, analizando las transferencias de energía en forma de trabajo, y puede pasar que solo tenga energía en forma de calor, solo tenga energía en forma de trabajo, o puede ser que tenga de las dos. Entonces, como nuestra definición de energía en forma de trabajo acá está definida a través de un signo positivo, entonces acá en la diferencia de esas dos energías va a colocar este signo negativo. Listo, entonces acá está como la gran diferencia entre todas las posibles notaciones que tienen los diferentes libros. Esta ley de conservación yo la defino con un signo negativo, porque mi trabajo está definido de forma positiva, porque yo lo estudié en una expansión. Pero si usted trabaja con la definición de W igual a menos P delta de B, entonces su definición de la primera ley de la termodinámica ya no puede incluir este signo, ¿cierto? Entonces solamente es la suma de las dos contribuciones. Entonces su delta de U tiene que ser igual a Q más W, porque aquí ya se incluye ese signo negativo. ¿Listo? Entonces tenga mucho cuidado de qué notación utilizar y no mezclarlas. Listo. La mía, voy a borrar esto de acá como para que no nos vayamos a confundir después. La mía es trabajo positivo, definición de la primera ley de la termodinámica con un signo negativo. Listo. Entonces esta es la ley de conservación. Y lo que nosotros queremos en las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica es dar cuenta de la energía interna de los sistemas. Entonces, para dar cuenta de la energía interna de los sistemas,
toca calcular el calor y toca calcular el trabajo. ¿Que cómo se calcula el calor? Acuérdense en arriba con Cn delta de T. Entonces aquí nos hace falta este pedacito, listo, por acá. Todavía no lo tenemos, pero ahorita apenas veamos los procesos, aprendemos cómo calcular esa variable. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Resolviendo esta integral. ¡Ay, qué pereza resolver esa integral! Van a ver que es súper fácil, porque los procesos van a ser siempre así, a presión constante, a volumen constante, ¿sí o qué? A diabático o isotérmico, o puede pasar, ¿sí o qué? Que no sea así tan sencillito como esos que estamos viendo en particular, pero que en la evolución se muestre cómo se da la evolución de un estado al otro, ¿cierto? Que usted conozca cómo se da esa evolución. Entonces, si usted conoce esa evolución, acuérdese que cuando uno tiene una... Cuando uno tiene qué cosa, cuando uno tiene una integral, en las integrales uno tiene, ay no me lleva de una vez al capítulo, cuando uno tiene integrales, las integrales son el área bajo la curva, listo, entonces a usted le va a tocar ahí ser muy tecito o coger geometría para poder distinguir, por ejemplo, áreas bajo curvas, a veces van a ser súper fáciles, a veces usted simplemente ahí con la geometría las va a restar y así sucesivamente. Listo, a ver, por ejemplo, un ejemplito acá sencillito. Este es del libro guía y acá se muestra, por ejemplo, trayectorias en las cuales determinar área bajo la curva va a ser muy fácil porque usted tiene rectángulos y si usted se imagina este diagrama en función de la presión y el volumen, en función, ay, porque está con blanco, sí o qué, en función de la presión y el volumen, determinar bases y alturas va a ser muy sencillo porque usted va a conocer acá estas variables, ¿cierto? Que ¿cuál es la altura? Esta menos esta. ¿Y cuál es la base? Esta menos esta, ¿cierto? Entonces usted tiene base por altura y con eso va a poder determinar el área de su rectangulito y con eso va a poder determinar, por ejemplo, el trabajo involucrado en un sistema en particular. A veces con geometría y a veces con la definición de cada procesito en particular, ¿sí o no? Entonces vámonos para acá a estudiar casos particulares de esa primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Para poderlo aplicar. Se tostó. Yo sabía que se hacía. Voy a cerrar el libro, muchachos, porque no me quiere abrir. No, se tostó. Cerramos. ¿Ven por qué me toca estar borrando ese tablero? Listo, entonces vamos a hablar de las aplicaciones de esta primera ley. Hay unos casos especiales. Estos casos especiales son súper importantes que usted no los confunda. Listo. Entonces, antes de empezar con los procesos termodinámicos, vamos a definir los dos casos especiales para que después usted no los vaya a confundir. Entonces, el primero es el sistema aislado. Vamos a recordar la definición de un sistema aislado. La palabra es súper fácil, sí, o que dice que está aislado. Entonces, como si usted tuviera aquí una cajita y esta cajita estuviera aislado del resto de toda la humanidad. Listo, entonces esta cajita no puede tener una interacción ni en esta dirección y el alrededor o el ambiente externo tampoco puede tener una interacción con esa cajita, ¿sí o qué? Entonces, como no hay una interacción en ese sistema en particular, entonces no se puede dar una interacción de tipo mecánica, entonces no puede haber transferencia de energía mecánica, menos que puede haber una transferencia de energía en forma de calor, y si no hay interacciones ni mecánicas ni pues como calorífica, entonces es súper sencillo porque si yo pongo esto en la primera ley de la termodinámica, entonces el delta de U va a dar cero, ¿cierto? Entonces uno también solía decir que cuando uno tenía un sistema
sistema aislado, la energía interna del sistema permanecía constante, ¿sí o qué? ¿Se acuerdan de eso? Eso es siempre la interpretación de un delta de algo igual a cero. Ah, sí, delta de U es cero, U permanece constante. ¿Y qué es U? La energía interna del sistema. Entonces, en un sistema aislado, la energía interna del sistema permanece constante, pero porque no hay ni transferencia mecánica ni transferencia de energía en forma de calor. Listo. Y en un sistema cíclico, como el que les mostré ahorita, que cerré el libro porque se me tostó el tablero, en un sistema cíclico, la condición inicial y la condición final son la misma. Entonces, por ejemplo, el que teníamos ahorita, esta era la condición inicial. Entonces, se arrancaba por acá, se subía por acá, se venía por acá y se regresaba exactamente a la misma condición final. ¿De cuántas formas uno puede hacer esa vaina? De muchas formas, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede hacer esto, venirse para acá y llegar acá. La condición inicial y la condición final van a ser las mismas. O no lo puede hacer con una línea así tan suave. Por ejemplo, también podría hacerlo así, tiquiti, tiquiti y tiquiti, derecho aunque no parezca. O puede ser más divertido. Usted puede venirse como por acá y luego hacer una media circunferencia o completar un círculo completo. Pueden haber muchas formas geométricas. Listo. La cosa es que la condición inicial y final sean las mismas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, miren que se va a cumplir que la condición inicial y final en energía van a ser las mismas. Y si la energía inicial hoy, pongámoslo así, y la energía final son las mismas, entonces miren claramente que el delta de U va a ser también cero. Pero eso no implica que pase lo que estaba pasando en el proceso de arriba, ¿cierto? En el proceso, en el sistema de arriba más bien. En el sistema de arriba la energía permanecía constante, pero porque no habían transferencias. En cambio, en el proceso cíclico, la energía interna al final de todo el ciclo debe permanecer constante. Pero aquí no me dice nada de lo que pasó en el camino. Pudo pasar esto y pudo pasar esto. ¿Sí o qué? Si pasan cosas como estas, acá puede haber un trabajo, acá puede haber una energía en forma de calor, acá puede haber o no trabajo, dependiendo pues de en qué diagrama esté establecida esta grafiquita. Entonces, en la condición número 2, en los sistemas cíclicos, allá abajo, en general, las variables mecánica y de energía en forma de calor son diferentes de ceros. Puede que sean cero, puede que no sea cero. ¿De qué depende? De la evolución en el diagrama PV, de cómo se dé el procesito. Entonces ahí ya sí tendríamos que tener más específico cómo se da cada cambio en particular. Listo. El carretazo de estos casos especiales es que es la misma vaina, vean, es la misma condición, solo que físicamente la condición es súper diferente. Obviamente no es lo mismo hablar de un sistema aislado a hablar de la diversión de un sistema cíclico. En el sistema cíclico sí se da transferencia de energía. En el sistema aislado no hay tanta diversión, pues porque la energía interna no puede cambiar, pero porque no puede haber transferencia. Listo. Jamás los vayan a confundir. Entonces hasta ahí quedaría ese pedacito de los dos procesitos en particular, sí, o que de los dos sistemitas en particular, el sistema aislado y el sistema cíclico. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos para los divertidos. Ay, por Dios. Los divertidos son los procesos en los que se están involucrando a veces variables que permanecen constantes y a veces variables que cambian, ¿sí o qué? Entonces, para eso vamos a tener que hablar de, de esos diferentes procesos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que esta vaina no quede desordenada? Vamos a hacer una pausa mientras el tablero vuelve y abre. Y ya. Entonces, vamos a definir los casos especiales, no, sino las aplicaciones.
Los diferentes procesos, listo. Esto se conoce como aplicaciones de la primera ley de la termodinámica o los procesos termodinámicos. Estos procesos termodinámicos los vamos a analizar en el diagramita que les mostré ahorita del ejemplo. Listo, usualmente ese diagrama tiene dos ejes, uno vertical y uno horizontal, y en estos ejes se da cuenta de cómo van cambiando las variables termodinámicas: presión, volumen y temperatura. Entonces miren que tenemos tres: presión, volumen y temperatura. A veces estos diagramas son de una versus la otra, ¿cierto? PT, por ejemplo. O a veces no son PT, sino que son PV. Los más usados son los diagramas PV, pero eso no quiere decir que no podamos usar un diagrama de PT. También se puede y son súper divertidos porque es sacar de ese PT la información de las tres variables termodinámicas. Es súper bonito, listo. Entonces en este diagrama PT se suelen visualizar los diferentes procesos. Entonces en el proceso isobárico, pues el nombre me dice que hay una medida con un barómetro y los barómetros miden la presión y la palabra ISO significa que esa variable es siempre la misma. Entonces, un proceso isobárico es aquel proceso en el cual la constante es la presión. Listo. Entonces, para visualizarlo, si lo pongo en el diagrama PT o si lo pongo en el diagrama PB, siempre la presión debe permanecer constante, no debe cambiar. Entonces usted seleccione un valor para la presión, ese valor va a ser el valor constante y sin importar el volumen que se tenga en dos diferentes estados o tres diferentes estados, ¿cierto? Siempre esa presión va a ser la misma, ¿cierto? Entonces supongamos que yo tengo acá un volumen inicial B sub 1 a una presión constante y un volumen final B sub 2 con la misma presión constante. Esto es un ejemplito simplemente, ¿cierto? Yo seleccioné que mi volumen inicial fuera chiquito y que mi volumen final fuera más grande. No necesariamente el proceso va a tener esta dirección, ¿cierto? En general los procesos marcan una dirección, ¿cierto? De cómo evoluciona una condición 1 a una condición 2. Si este fuera el caso de que yo tengo un volumen más chiqui a un volumen más grande, la dirección de esta evolución sería así, en esta dirección. Pero puede pasar que usted tenga un problema en el cual su volumen inicial sea este más grande y su volumen final sea este más pequeño. Ejemplo, el gato. El gato se paró sobre el pistón, entonces el pistón tenía inicialmente o atrapaba inicialmente un determinado volumen y con el gato encima ese volumen se volvió más chiquito, entonces vean que en ese caso se realizó una compresión. Las flechas son súper importantes porque indican eso, la evolución del sistema de una determinada condición a otra determinada condición. Listo. Entonces, usualmente de esta forma usted va a visualizar en el diagrama PV la evolución de un proceso isobárico. Vean que en esta evolución aún no tengo un ciclo, solo es una flechita, ¿cierto? Entonces eso es una trayectoria abierta, todavía no tengo una trayectoria cerrada como en la que se enmarca un sistema cíclico. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es la diversión de los procesos isobáricos? La diversión de los procesos isobáricos es que en los procesos isobáricos calcular el trabajo es una forma muy fácil porque pasaría lo de la presión constante, ¿cierto? Como la presión es constante, usted se puede venir a la definición estándar, triquiti, sacarla de la integral, entonces al sacarla de la integral, esa presión está acá, ¿cierto? Afuera. Ese valor constante que usted tiene acá de tantas atmósferas o de tantos pascales se va a mantener a lo largo de ese procesito, entonces usted simplemente pone su valor acá y luego integra y evalúa el delta de B. Entonces acá esto me queda simplemente como BF menos BI o simplemente usted también lo puede ver así como un W por un P delta de B, un delta macroscópico, un delta más chiquito, dependiendo pues de cómo tenga su procesito en particular. Dejémoslo así nada más como de la forma de allá arriba, ¿listo? Entonces esta sería la forma en la cual vamos a trabajar nuestra definición de trabajo. Entonces,
es lo que queremos en los procesos o en los sistemas en particular, dar cuenta de toda la energía interna del sistema en particular. Entonces, miren que tengo información de esta señorita, ¿sí o qué? Sé cómo calcularme el trabajo en un proceso a presión constante. Me quedaría haciendo falta saber cómo se calcula la energía en forma de calor, reunir estas dos señoritas y dar cuenta de la energía interna. Eso es lo que siempre se pretende en los ejercicios, conocer las dos variables para poder, con la ayuda de esta ley macroscópica, conocer la energía interna del sistema en particular, ¿cierto? Saber si esa energía interna permanece constante, aumenta o disminuye. Entonces nos quedaría haciendo falta construir la definición de la energía en forma de calor. Entonces vamos a decir que cuando usted se calcule el NC delta de T, entonces este C usted se lo va a calcular en el proceso en el cual la presión permanece constante. Entonces, como la presión permanece constante, la forma en la cual usted va a calcular ese calor específico va a ser a través de ese proceso, de un proceso en el cual la presión permanezca constante, ¿cierto? Resulta y sucede que los calores específicos dependen del tipo de proceso que se lleva a cabo. No es lo mismo medir un calor específico en un proceso a volumen constante que un calor específico a presión constante, listo. Entonces, por eso es que, como ya sabemos que el proceso se va a llevar a presión constante, vamos a distinguir el C con el C sub P, listo. El P indica que la presión permanece constante, listo. Entonces va a haber un calor específico al que vamos a llamar C sub P. Ahorita vemos cómo se calcula, listo. Entonces así se definen las dos variables de transferencia. Ahora vamos a mirarlo acá, aunque tortilla, listo. Acá lo tenía. No había visto eso. Cháquete. Ahora vamos a definir el proceso isocoro. A veces no le dicen isocoro, sino que le dicen isovolumétrico. Cuando le dicen a uno isovolumétrico, es más fácil de conocer lo que está pasando en el proceso. ¿Sí o qué? Porque isovolumétrico es eso, isovolumen. Entonces, un proceso isovolumétrico es un proceso en el cual el volumen permanece constante, ¿sí o no? Y si usted se va a analizar esta vuelta del diagrama PV, la presión puede tomar diferentes valores, los que sean. Ir de chiqui a grande o de grande a chiqui, no importa, tener una dirección, sí o qué, pero sin importar esa dirección, el volumen debe permanecer constante. No importa si el volumen es muy grande, si el volumen es muy pequeño, un valor de volumen siempre constante, ¿listo? Entonces puede tenerse una evolución a volumen constante de dos direcciones, ¿sí o qué? ¿Para arriba o para abajo? Si la pongo para arriba, la presión aumenta, ¿cierto? Y si la pongo para abajo, la presión disminuye, pero manteniendo siempre el volumen constante, ¿listo? Supongamos que voy a tener esa dirección del ejemplito, voy de un P1 a un P2 con volumen constante, entonces no hay dB en esta integral, no hay dB. O como lo decía el compañero ahorita, voy de la misma condición a la misma condición, de BI a BI o de B a B, más bien de B a B, ¿cierto? A que tengo 5 litros dentro del cilindro, siempre voy a tener mis 5 litros, digo que el volumen permanece constante. La integral es cerrada y si la integral es cerrada, entonces este proceso es súper divertido porque uno calcula de una forma muy sencilla el trabajo, ¿cierto? Siempre vale 0. Entonces, si el trabajo vale 0, ¿qué le pasa a la primera ley de la termodinámica? Cualquier variable, cualquier variación energética que usted hace en el sistema solo va a ser de la forma calorífica, ¿cierto? Entonces eso es lo único que va a hacer que su energía interna, bueno, a veces uno le pone acá U interna, pero pues como ya sabemos que esa es la energía interna, cualquier aumento, disminución de la energía interna va a depender de esa transferencia de energía en forma de calor, ¿cierto? Entonces como W vale 0, ya solamente le queda a usted calcularse la energía en forma de calor para poder dar cuenta de la energía interna del sistema. En este sistema, pues si usted quiere el delta de U, tiene que coger
Q con su respectivo signo, W con su respectivo signo y paquete, ponerlo en la primera ley de la termodinámica, listo. En cambio en esta es muy fácil porque como una se hace cero, entonces simplemente me queda la relación entre estas dos señoritas, listo. Entonces como este es un proceso isocoro a volumen constante, uno puede decir que la forma en la cual se calcula la energía en forma de calor es NC delta de T, ¿cierto? Y entonces aquí entra en juego el otro calor específico. Existen dos calores específicos por los dos procesos que aparecen. El calor específico de arriba a presión constante y el calor específico de acá abajo a volumen constante. Entonces, como el volumen, el proceso isocoro es aquel proceso en el cual el volumen permanece constante, entonces acá se define la nueva variable C sub B, ¿listo? Entonces C sub B para nosotros va a representar el calor específico molar a volumen constante. ¿Se acuerdan de las unidades de este man por unidad de moles? Listo, lo tengo en una tablita allá abajo, entonces de todas formas falta calcularlo, ¿sí o no? No sabemos esta vaina qué, no sabemos esta vaina qué, ¿cierto? Es una pequeña ahí como, no demostración, definición, porque demostrar esta vaina con la teoría cinética de los gases es complicada, pero bueno. Ya tengo los dos procesos fáciles. Estos dos procesos usualmente son los procesos más sencillos porque involucran trayectorias lineales. El PV, la trayectoria es horizontal y pues en presión constante, y a volumen constante en el PV la trayectoria es vertical. Listo, véanlo ahí, pues ahí se va que la trayectoria es vertical. Voy a bajarlo porque quedó muy allá arriba. Listo, entonces vamos a terminarlo, sí o que hasta donde nos dé. Vamos a hacer este último. Y este último es el proceso isotérmico. Entonces, en el proceso isotérmico, la temperatura del sistema va a permanecer constante. Este proceso es un proceso algo peligroso por las definiciones que uno ya trae, las variables energéticas, ¿cierto? Entonces, este proceso isotérmico debe pensarse como del sistema en particular. Cuando uno le dicen que la temperatura de un sistema permanece constante, usted debe pensar, por ejemplo, en este dibujito. Listo, vean. Este dibujito está quieto porque la temperatura del sistema va a permanecer constante. Entonces, como la temperatura de este sistema va a permanecer constante, esta distancia promedio entre estos átomos o entre estas moléculas va a permanecer siempre constante, ¿sí o qué? Entonces, la energía interna de ese sistema en particular no se va a ver alterada. Listo. Esa es la forma en la cual vamos a concebir la definición de un proceso isotérmico. En el sistema, la energía interna, que es lo que a uno le importa en particular, siempre debe permanecer fija, no puede cambiar porque la temperatura se va a mantener siempre constante. ¿Listo? Entonces, en los procesos isotérmicos se suelen definir a temperatura constante, y a temperatura constante en la termodinámica se suele establecer que la energía interna del sistema no debe cambiar. Listo, siempre debe permanecer fija, fija, fija. Pero que la energía interna permanezca fija no quiere decir que no haya transferencia de las otras dos variables termodinámicas. Listo. Entonces, en los procesos isotérmicos, lo que permanece fijo sin alterar es la energía interna. Listo. Al final, ese promedio de energía cinética, de energía traslacional y de energía vibracional debe sumarse para mantener constante la energía interna, listo. Entonces, con eso, estas dos variables se deben compensar. La una tiene que ser igual a la otra para que este delta de U macroscópico siempre permanezca fijo. Listo. Entonces, de esa forma, el W tiene que ser igual. Si usted pone este 0 en la primera ley de la termodinámica, entonces este W negativo lo puede pasar para este ladito de acá, y ese W usted se lo va a calcular como la energía en forma de calor. ¿Sí o qué? Este proceso es muy loco, porque como uno ya traía una definición de energía en forma de calor, entonces lo suele confundir, pero la forma más fácil de pensarlo es de esa forma,
forma. A los cuerpos, a los sistemas más bien en particular que vamos a estudiar, vamos a tratar de dar cuenta de qué les pasa completamente a su energía interna, ¿cierto? Entonces, como en el proceso isotérmico esa energía interna debe permanecer constante, estas dos variables de transferencia se deben compensar, es la palabra, se deben compensar. Entonces miren que es muy loco porque si hay un flujo, ¿cierto? No hay un flujo, no, hay energía en forma de calor, pero no fluye, ¿sí o qué? Se compensa con el trabajo para poder mantener la energía interna del sistema constante. Entonces, ojo pues que aquí Q es diferente de cero, pero va a tomar el mismo valor del trabajo. Entonces, en este proceso, uno debe calcularse el trabajo, no puede recurrir a la definición estándar del Q porque entonces caería en el horror de colocarlo cero y Q vale cero en otro tipo de proceso termodinámico, ¿listo? Entonces, como este Q sí existe, yo no puedo recurrir a la definición de arriba, a esta definición de arriba, a esta. La forma correcta de poder calcular ese trabajo es con la definición, de calcular esa energía, perdón, es con la definición del trabajo, con esta definición de acá. Entonces, por eso me despejé W y me lo voy a calcular como se calcula W. ¿Listo? Entonces, no piensen en la definición de energía en forma de calor, porque en este sistemita ese flujo va a ser igual a la energía mecánica para mantener la energía interna constante. ¿Cómo me calculo W entonces? Entonces usted se va a calcular W para poder calcularse el Q y el W lo va a calcular de la definición normalita de W, de la integral de un volumen inicial a un volumen final de la presión por el diferencial del volumen. Solo que aquí esta integral se evalúa de una forma muy sencilla. Como son gases, entonces en los gases las variables termodinámicas se relacionan a través de la ecuación de estado, ¿cierto? Y acá la temperatura va a permanecer constante, entonces usted va a poder despejarse la presión en función de esa variable y de esa forma esa integral va a poder calcularse de una forma más sencilla, ¿listo? Entonces yo voy a coger la ecuación de estado, la voy a usar en esta integral y la voy a colocar para poder determinar la forma con la cual usted va a conocer el trabajo en un proceso isotérmico y de esa forma va a conocer la energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces es, bueno, ¿cuánto vale la presión? La presión es nRT sobre el volumen. Reemplazo eso por el B en esta ecuacioncita. Y luego de que la tenga acá, haga lo que usted solía hacer cuando estaba en los cursos de cálculo. Listo, dice, hey, la temperatura es constante. Entonces la saco de la integral. El número de moles para todo el proceso. Acuérdense que aquí en los sistemas que vamos a usar no van a haber fugas tampoco. Entonces el número de moles siempre va a permanecer conocido. Si usted lo conoce en el problema, lo puede sacar. Listo. Pucha, si uno tiene que tratar de calculárselo primero con la ecuación de estado. Y R también es constante, entonces vean que en esta integral toda esa variable es una constante de la integral, la puede sacar y simplemente le va a quedar un NR por una integral de dB sobre B. Esta es una de las integrales típicas que se encontraban pues en las tablitas de integración y es un logaritmo. Entonces, ¿cuánto vale el W? Es nRT por el logaritmo natural del volumen. Vamos a evaluar esta vaina acá a este ladito y acá voy a escribir. Es el ln de EB evaluado de BI a BF, ¿cierto? Entonces esto le quedaba logaritmo natural de BF menos logaritmo natural de B sub I. Y las propiedades de los logaritmos dicen que las restas son las fracciones. Entonces, por eso aquí me va a salir ya ln, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Así. Entonces, de esa forma nos vamos a calcular
el logaritmo natural, listo, el logaritmo natural, no, el trabajo. ¿Qué necesita usted? Vean que toda esta variable de afuera es una variable constante, entonces usted va a tener en el sistema internacional el producto de n por r por t, ¿cierto? Y todo eso le va a dar multiplicado por una fracción que a veces este ln, a veces pues toda esta bolita va a ser una cantidad positiva, va a ser una cantidad negativa y con eso usted va a saber si en su sistema se está realizando una compresión o si se está realizando una expansión, ¿cierto? El Ln obvio no tiene unidades. BF sobre BI es una cantidad adimensional, el logaritmo también es una cantidad adimensional, entonces eso quiere decir que todo lo que usted ponga acá lo debe poner en el sistema internacional para que le dé un trabajo medido en joules, listo. Y este trabajo es el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, si usted estuviera en el diagrama PV, tendría que saber qué está pasando, ¿cierto? Pueden pasar dos cosas, que el volumen crezca o que el volumen disminuya, ¿cierto? Entonces, si crece, se expande. Si pasa lo contrario, se comprime. Entonces, si esta fuera una curva en el diagrama PV, entonces pasaría lo siguiente, ¿cierto? Habrían valores de presión y habrían valores de volumen. Entonces, yo aquí tengo una presión, aquí tengo una presión y aquí tengo un volumen y aquí tengo un volumen. Listo. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que usted tenga un P1V1 igual a NRT1. Supongan que a usted le da esta presión como el valor de la presión inicial y usted quisiera saber si esta presión inicial viene, si el punto es este con este o si el punto es este con este. ¿Cierto? ¿Cuál de estos dos puntos es el punto correcto si usted tiene un volumen 1 y un volumen 2, ¿cierto? Porque usted puede poner eso allá o puede poner esto acá. Entonces hagámoslo solo para este. Supongamos que usted tiene esa presión, este volumen 1. Entonces este volumen 1 le puede corresponder o este punto o le puede corresponder este punto. Yo quiero saber si voy a describir en mi ejemplo una expansión donde el volumen 1 es más chiquito que el volumen 2, ¿cierto? Vamos a describir una expansión. Yo quiero saber si quiero describir una expansión, cuál es el punto correcto para iniciar la gráfica, el de arriba o el de abajo, ¿cierto? Pues porque yo puedo tener una expansión así, piquiti, o puedo tener una expansión así, piquiti. ¿Cuál es el punto correcto de esa gráfica para un proceso en donde se da una expansión a temperatura constante? ¿Se lo pilla? ¿No se lo pilla? El de arriba, ¿no? Sí, ok. Porque el de arriba y no el de abajo, porque una persona podría pensar que es este también. ¿Cómo lo veo? Por ejemplo, Pero aquí presión es inverso a volumen. sí, ok. Entonces, A si aumenta el temperatura volumen, disminuye la constante, sí o presión. no. A temperatura constante, la ley de Boyle dice que la presión y el volumen deben ser inversamente proporcionales. Entonces, si usted ya va a fijar su volumen inicial como muy chiquito, entonces la presión tiene que tener un valor muy grande porque son inversamente proporcionales. Listo. Entonces, por eso uno sabe que el punto arranca desde arriba. En una expansión, ¿cierto? Miren que yo sí fijé la condición inicial de que se diera expansión. Entonces, al revés, en el segundo punto, si el volumen ya es muy grande, la presión es muy chiquita. Listo. A la curva que une estos dos puntos, entonces este es P1 y este de acá es P2. Ahora sí escribámoslo bien. A la curva que une esos dos puntos se le suele llamar como una isoterma. Listo. En las isotermas los procesos se mantienen con variaciones muy pequeñas para poder mantener la temperatura siempre constante, ¿cierto? Si yo uno estos puntos así, priquiti, con una línea recta, uy, las variaciones de volumen serían súper bruscas, de una se dan, ¿cierto? Entonces se suelen definir las isotermas como unas curvas así sencillitas no, suavecitas
curvas que van cayendo a temperatura constante. Listo, ahí perdonan el Parkinson, pero es una curva así como suave. Así, algo así como eso. Listo, es una curva, en una línea recta, y a esa curva se le suele llamar una isoterma. Una isoterma. Y las isotermas también pueden ser dibujadas en expansiones o compresiones, ¿cierto? En compresiones, entonces serían en la dirección contraria, que el volumen disminuya, ¿listo? Entonces ya sabrían también, si el volumen es muy grande, la presión debe ser muy pequeña, ¿cierto? Entonces sería como algo así, porque si el volumen es muy grande, la presión es pequeña, y si en este de acá el volumen es muy pequeño, la presión debe ser muy grande, entonces la expansión sería algo, la compresión, perdón, sería algo así como taquete, aumentando la presión. Listo. Entonces, hasta el momento, entonces dejémoslo así. Tenemos la definición de tres procesos: el a presión constante, el a volumen constante y el isotérmico. En los tres casos conocimos las variables de transferencia. Tenemos dos incógnitas, CP y CB, ¿cierto? Y tenemos un procesote súper poderoso por analizar, que es el proceso adiabático. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra siguiente clase va a ser terminar ese proceso, ¿sí o qué? Para poder centrarnos en el análisis de un procesito en particular, ¿listo? De un procesito como los que hay